Cuando el fin del mundo comenzó, todos pensaron que la fuerza sería la única forma de sobrevivir. Estaban completamente equivocados. Mientras millones morían luchando por un simple pedazo de pan, un joven despertó un misterioso sistema capaz de crear la única granja que podía desafiar el apocalipsis. Lo que parecía un pequeño terreno terminó convirtiéndose en el último refugio de la humanidad, y cualquiera estaría dispuesto a matar por él. Bienvenidos a Super Farm at the End of the World. Jorge se encuentra en una tienda abasteciéndose de todo lo necesario para pasar varios días en casa. Durante las últimas semanas, la ciudad ha comenzado a vivir una situación cada vez más extraña. Se han registrado numerosos ataques de animales contra personas y como medida de seguridad, las autoridades han recomendado evitar salir durante la noche. Sin embargo, los animales no son el único problema. Un misterioso virus de influenza también se está propagando rápidamente por la ciudad. Nadie parece conocer su origen y mucho menos la manera de combatirlo. Mientras Jorge termina de pagar sus compras, escucha la conversación de unas mujeres cercanas. Una de ellas cuenta que un vecino suyo, un hombre aparentemente saludable, contrajo la enfermedad de repente y murió apenas 2 días después. La situación comienza a ser preocupante. Los hospitales están saturados y ni siquiera las autoridades parecen tener una respuesta clara ante la enfermedad. Por esa razón, Jorge decidió prepararse con anticipación. Al salir de la tienda, acomoda en su vehículo una enorme cantidad de provisiones, semillas, alimentos instantáneos y congelados, carne, productos de higiene, bocadillos, atún enlatado y bastante agua. Después de revisar todo, considera que prácticamente está preparado. Solo le faltaría conseguir algo de aceite para el vehículo. Con las compras aseguradas, emprende el camino de regreso a casa. Su intención es llegar cuanto antes para prepararle algo delicioso a Laura. Durante el trayecto, recibe una llamada de su novia. La joven quiere conocer su respuesta sobre una propuesta que le había hecho anteriormente. Se trata de una oportunidad laboral capaz de darle una mejor posición y mayor estabilidad. Jorge no tiene problemas con esa parte y acepta la idea. Pero entonces ella menciona a Laura. En cuanto surge la posibilidad de enviar a la niña a un orfanato, Jorge se niega rotundamente. No piensa abandonarla. Su novia pierde la paciencia. No comprende por qué insiste en hacerse responsable de una niña con la que ni siquiera comparte lazos de sangre. Para ella, Jorge siempre termina colocando a Laura por encima de su propia relación. Finalmente, le plantea un ultimátum. Si las cosas continuarán de esa manera, será mejor terminar. Pero antes de que Jorge pueda procesar completamente la situación, algo golpea violentamente su vehículo. Sorprendido, detiene la marcha. No sabe exactamente qué acaba de chocar contra él, aunque por el impacto imagina que pudo tratarse de un perro o alguna oveja perdida. Cuando observa con mayor atención, descubre que se trata de un carnero. Y hay algo extraño en aquel animal. Jorge no comprende cómo todavía puede mantenerse de pie después de semejante impacto. Sin mostrar miedo ni agresividad, el carnero simplemente lo observa durante unos instantes antes de internarse entre la maleza y desaparecer. La escena le resulta inquietante, pero decide no investigar. Con todos los sucesos extraños que están ocurriendo, lo mejor será regresar cuanto antes. Después de un rato, finalmente llega a la granja. Laura sale emocionada a recibirlo acompañada por sus 2 perros. Al ver todas las compras, inmediatamente se ofrece a ayudar, por lo que Jorge le entrega una de las bolsas más pequeñas. Mientras avanzan hacia la casa, Laura comienza a contar orgullosamente todo lo que hizo durante su ausencia. Alimentó al ganado, cambió el agua de los animales y también regó los cultivos. Después de semejante trabajo, considera que merece una recompensa, una enorme olla de guisado de carne. Jorge acepta entre risas. Por unos instantes, todo parece completamente normal. Incluso cuando Laura descubre a uno de sus perros intentando comerse unas hierbas, lo regaña inmediatamente antes de continuar caminando. Ninguno de los dos se da cuenta de que, desde cierta distancia, algo parece estar observándolos. Ya dentro de la casa, Laura comienza a disfrutar de la comida mientras Jorge recuerda que muy pronto tendrá lugar el eclipse que todos estaban esperando, pero apenas alcanza a mencionarlo cuando la luz exterior comienza a desaparecer. El eclipse ha comenzado. En cuestión de segundos, las luces de la casa se apagan. Entonces ocurre algo todavía más extraño. La temperatura comienza a descender bruscamente. Los perros se alteran y empiezan a comportarse como si pudieran sentir un peligro cercano. Al mismo tiempo, la radio comienza a emitir fuertes interferencias. Laura mira hacia el exterior y rápidamente llama la atención de Jorge. Cuando él observa por la ventana, queda completamente desconcertado. Está nevando, y eso no debería ser posible. Todavía están en pleno verano. Comprendiendo que algo anda muy mal, Jorge le ordena a Laura que permanezca dentro de la casa y que no salga bajo ninguna circunstancia. Antes de marcharse, deja a uno de los perros con ella mientras él se dirige al establo para asegurar a los animales. Nada más salir, descubre que la situación está empeorando rápidamente. Una poderosa ventisca azota toda la granja mientras la temperatura continúa descendiendo. Entonces el eclipse alcanza su punto máximo. Por un instante, una intensa y extraña luz atraviesa la oscuridad, creando un espectáculo tan hermoso como inquietante.
Jorge permanece observándolo, incapaz de comprender cómo el clima pudo cambiar de manera tan radical en cuestión de minutos. Todo aquello es demasiado extraño. Pero su perro no está interesado en el eclipse. El animal se queda completamente alerta. Ha detectado algo. De repente, comienza a ladrar desesperadamente hacia la espalda de Jorge. Él todavía no comprende qué ocurre, porque mientras contempla el cielo, algo se encuentra justo detrás de él. Detrás de Jorge aparece un enorme toro que se lanza directamente contra él con una fuerza descomunal. Por puro instinto logra esquivar la embestida en el último segundo, mientras uno de los perros se interpone para distraer a la bestia y darle algo de tiempo. Con el toro concentrado en el animal, Jorge intenta pensar rápidamente en una forma de detenerlo. Recuerda que su arco no debe estar muy lejos y corre desesperadamente a buscarlo antes de que sea demasiado tarde. Por fortuna consigue encontrarlo justo cuando el perro sale despedido por el brutal ataque del toro. Sin perder un segundo, Jorge apunta con el arco. Sin embargo, antes de disparar, una serie de extraños indicadores aparece frente a sus ojos. La inesperada visión lo desconcierta tanto que libera la cuerda casi por accidente. Para su sorpresa, de un solo disparo salen varias flechas al mismo tiempo. Todas impactan de lleno en el cuerpo del toro. Convencido de que semejante ataque bastará para acabar con él, Jorge celebra por un instante. Pero la realidad resulta mucho más aterradora. El monstruoso animal permanece prácticamente ileso y vuelve a lanzarse contra él con la misma ferocidad. Desesperado, Jorge busca más flechas para seguir luchando, pero en ese momento aparece otra misteriosa ventana frente a sus ojos. Munición restante, 0. Seres vivos detectados en las cercanías, 3. Incrédulo, revisa rápidamente su bolsa con la esperanza de encontrar alguna flecha de repuesto, pero está completamente vacía. Ya no le queda tiempo para reaccionar. Tras otra violenta embestida del toro, el perro se acerca desesperadamente y comienza a tirar de su pantalón, intentando llamar su atención. Cuando Jorge se gira para seguirlo, el animal sale corriendo directamente hacia la casa. En ese instante comprende que algo mucho peor está ocurriendo allí. Por un momento piensa que el perro pudo haber mutado, y lamentablemente tiene razón. Dentro de la casa, Laura observa aterrada cómo su querido perro comienza a gruñirle con una agresividad completamente desconocida. Con la voz temblorosa intenta llamarlo por su nombre, esperando que reaccione, pero el animal responde lanzándose directamente sobre ella. Afortunadamente, Jorge llega justo a tiempo. Sin pensarlo dos veces, carga a Laura entre sus brazos y corre para ponerla a salvo. La pequeña, completamente asustada, no deja de preguntar qué le sucede a su perro. Jorge no encuentra palabras para explicarlo. Solo le pide que confíe en él y le advierte que, cuando la deje en un lugar seguro, no deberá abrir la puerta bajo ninguna circunstancia. Luchando contra la intensa ventisca, consigue llegar hasta un granero. Justo antes de entrar, la extraña ventana del sistema vuelve a aparecer frente a sus ojos. Ahora ya no puede seguir creyendo que se trata de una ilusión. Aquello es completamente real. Sin embargo, la situación es demasiado crítica para detenerse a investigar, así que encierra rápidamente a Laura dentro del granero y le ordena que permanezca escondida hasta que él regrese. En el instante en que cierra la puerta, el perro mutado lo ataca por la espalda. El grito de dolor de Jorge atraviesa el granero y llena de angustia a Laura, que comienza a llorar y a llamarlo desesperadamente. Pero justo cuando todo parece perdido, otro perro aparece de improviso. Es Toby. Sin dudarlo, se lanza contra el animal infectado y consigue apartarlo de Jorge. Sin embargo, el peligro está lejos de terminar. El enorme toro reaparece para continuar la cacería. Jorge echa a correr hasta encontrar un hacha tirada en el suelo. Con una última apuesta desesperada, se coloca de espaldas a un grueso árbol y provoca deliberadamente al toro para que cargue contra él. La bestia cae en la trampa. Uno de sus enormes cuernos queda profundamente incrustado en el tronco, dejándola inmovilizada por unos instantes. Jorge comprende que esa puede ser su única oportunidad para sobrevivir y levanta el hacha dispuesto a acabar con el monstruo. Pero antes de que pueda actuar, su cuerpo comienza a ceder por el agotamiento y las heridas. Su conciencia se desvanece poco a poco. Entonces, en medio de la oscuridad, una misteriosa voz resuena dentro de su mente. Emparejamiento del juego de supervivencia del día del juicio. Jugador, Jorge, configurando el sistema con el anfitrión. Y así, sin comprender qué está ocurriendo, Jorge da el primer paso hacia una realidad que cambiará su vida para siempre. Mientras la conciencia de Jorge se desvanece, siente como si estuviera hundiéndose en las profundidades del océano. En medio de aquella oscuridad, una voz comienza a hablarle con total claridad. El sistema anuncia que el juego del día del juicio se ha cargado correctamente. Reconoce a Jorge como jugador y vincula automáticamente su granja como su refugio de supervivencia. El refugio aparece registrado en un estado lamentable, apenas en nivel 1. Aún así, recibe una primera habilidad especial llamada Ojo de la Verdad, además de descubrir que necesitará una enorme cantidad de puntos para convertir su refugio en una verdadera fortaleza.
Poco después, Jorge despierta sobresaltado por una intensa luz. Al abrir los ojos comprende que sigue con vida. Lo primero que recuerda es la brutal embestida del toro. Al observar su ropa completamente rasgada y cubierta de sangre, confirma que todo fue real. Sin embargo, al revisar su cuerpo descubre que no tiene ninguna herida. El recuerdo del ataque le provoca un fuerte dolor de cabeza. El enorme toro yace decapitado a pocos metros de él, mientras el perro mutado permanece inconsciente cerca del cadáver. Jorge no entiende qué ocurrió después de perder el conocimiento. La destrucción que observa a su alrededor es tan impresionante que llega a la conclusión de que ningún ser humano podría haber provocado semejante nivel de fuerza. En ese momento, una visión invade su mente. Revive los últimos instantes antes de desmayarse. El sistema había activado automáticamente el modo de supervivencia del anfitrión. Una inmensa cantidad de energía recorrió todo su cuerpo en forma de descargas eléctricas mientras el perro seguía atacándolo. Al reconocer que la vida de Jorge estaba en peligro, el sistema activó el modo de defensa. Con una fuerza completamente sobrehumana, Jorge lanzó al perro por los aires de un solo golpe. Después tomó el hacha y descargó un ataque devastador sobre el toro, cortándole casi por completo la cabeza. Una vez liberado, la energía comenzó a regenerar todas sus heridas mientras terminaba definitivamente con la bestia. Al volver al presente, Jorge siente un intenso dolor por todo el cuerpo. Comprende que estuvo a punto de morir y que fue el sistema quien lo salvó, eliminando a los animales mutados y curando sus heridas. Todavía sentado en el suelo, nuevas ventanas aparecen frente a él. El sistema le informa que el refugio ha quedado vinculado correctamente, que la tienda ha sido desbloqueada y que ya puede reclamar las recompensas para principiantes. Al observar todas aquellas funciones, Jorge comprende que el sistema funciona exactamente igual que un videojuego en línea. Entonces una enorme cantidad de información invade su mente. El sistema le revela la verdadera magnitud de la catástrofe. Dentro de 30 días comenzará la siguiente ronda de destrucción. Los desastres naturales acabarán con el mundo y los refugios serán el único lugar donde la humanidad podrá sobrevivir. Su misión es clara: sobrevivir al juego del día del juicio y convertir su refugio en el lugar más seguro del planeta. Jorge comprende que lo ocurrido hasta ahora apenas ha sido el comienzo. La primera ola consiste en la contaminación de la tierra, el recurso del que depende toda la humanidad para vivir. Pero si esa es solo la primera fase, no puede evitar preguntarse qué clase de desastre traerá la segunda. Decidido a entender mejor la situación, se acerca hasta el perro mutado. El sistema le informa que el animal permanece inconsciente y explica el origen de la mutación. Tanto el perro como el toro consumieron plantas contaminadas. Esa contaminación fortalece enormemente el cuerpo de los seres vivos, pero destruye completamente su razonamiento, convirtiéndolos en criaturas extremadamente agresivas y salvajes. Aun sabiendo el peligro que representa, Jorge no tiene intención de abandonar a su perro. Por precaución lo amarra, con la esperanza de encontrar algún método para curarlo en el futuro. Después recuerda que Laura sigue sola. Corre inmediatamente hasta el granero, donde la había escondido. Desciende al sótano, pero las luces continúan apagadas debido al corte eléctrico. También intenta utilizar su teléfono, aunque descubre que ya no existe ninguna señal. Por fortuna, los generadores de la granja siguen funcionando. Guiándose únicamente con la linterna del celular, comienza a buscar a Laura. Al principio no logra verla, hasta que distingue su pequeño cuerpo tendido sobre el suelo. El corazón de Jorge se detiene por un instante. Corre desesperadamente hacia ella y trata de despertarla. Afortunadamente, el sistema le informa que simplemente está dormida. Poco después, Laura abre lentamente los ojos. La niña le cuenta que obedeció todas sus instrucciones. Permaneció escondida en el granero, pero recuerda haber visto una enorme luz blanca antes de quedarse inconsciente. Lo único que le preocupa ahora es saber si Jorge se encuentra bien. Aliviado, Jorge la tranquiliza y le pide que continúe descansando mientras él se encarga de revisar la granja. Tras inspeccionar toda la propiedad, confirma que no quedan más animales mutados. Con la situación bajo control, decide explorar por primera vez todas las funciones del sistema. Revisa las recompensas para principiantes con la esperanza de obtener algún objeto extraordinario. Sin embargo, descubre que únicamente posee 100 puntos, la moneda utilizada por el sistema para comprar recursos. Al abrir la tienda encuentra algo que cambia por completo sus perspectivas. Existen semillas especiales capaces de crecer incluso sobre tierra contaminada. Eso significa que todavía será posible cultivar alimentos. El problema es que los precios son demasiado altos para la cantidad de puntos que posee. Por ahora tendrá que depender de las provisiones que almacenó antes del desastre. Mientras continúa leyendo la información del sistema, descubre que existen distintas formas de contaminación. Algunas se transmiten por el suelo y otras mediante bacterias presentes en los animales infectados. Comprendiendo el enorme riesgo que representan los cadáveres, decide actuar de inmediato. Sale al exterior y enciende una gran hoguera para quemar todos los cuerpos contaminados antes de que propaguen aún más la infección. Después se dirige a un viejo almacén oculto bajo la granja. Al descender encuentra una enorme colección de armas perfectamente organizadas. Resulta difícil creer que un simple granjero posea semejante arsenal. Eso hace pensar que Jorge guarda muchos más secretos de los que aparenta.
Cuando las luces vuelven a encenderse gracias al regreso de la electricidad, toma una pistola y deja una radio a Laura para mantenerse comunicados en caso de emergencia. Finalmente sube a su camioneta y abandona la granja para investigar lo que está ocurriendo en el exterior. No tarda en descubrir que numerosos animales contaminados vagan por los alrededores, pero antes de poder reaccionar, un enorme vehículo blindado aparece a toda velocidad. El automóvil le cierra completamente el paso. Jorge pisa el freno de golpe. En cuestión de segundos, varios hombres descienden del vehículo y le apuntan directamente con una ametralladora. Sin saber si se trata de sobrevivientes o de una amenaza aún mayor, Jorge comprende que el verdadero desastre apenas está comenzando. Justo cuando varios soldados apuntan sus armas hacia Jorge, uno de ellos confirma que todo se trata de una falsa alarma y ordena bajar las armas. Aliviado, Jorge comprende que el ejército ha establecido una base de operaciones cerca de su granja, señal de que la situación en la ciudad ya se ha salido completamente de control. El soldado le advierte que permanecer en esa zona es extremadamente peligroso y le recomienda regresar a casa cuanto antes. Sin embargo, Jorge le explica que necesita conseguir más provisiones para sobrevivir. Al escuchar eso, el militar le revela parte de la situación. La zona B de la ciudad acaba de ser atacada por una manada de gatos mutantes, obligando al ejército a enviar refuerzos de inmediato. También le informa que el gobierno ha instalado varios centros de distribución de suministros de emergencia. Si necesita alimentos, deberá acudir a uno de esos puntos, ya que recorrer la ciudad se ha vuelto demasiado arriesgado. Antes de despedirse, el soldado le insiste en regresar temprano a su refugio. Jorge acepta el consejo y continúa su camino. Poco después, varios helicópteros y aviones de combate sobrevuelan el lugar rumbo a la ciudad. Al ver semejante despliegue militar, comprende que la amenaza de los animales mutantes es mucho mayor de lo que imaginaba. Entonces un pensamiento invade su mente. Aunque su relación con Zoe haya terminado, no puede quedarse de brazos cruzados sabiendo que ella podría estar en peligro durante un apocalipsis. Decidido a comprobar si sigue con vida, cambia su destino y conduce directamente hacia la ciudad. A medida que se acerca, el panorama se vuelve cada vez más desolador. Columnas de humo cubren el cielo mientras los disturbios se multiplican por todas partes. Las calles están sumidas en el caos. Numerosos comercios han sido saqueados, los ataques de animales continúan aumentando y la desesperación lleva a muchas personas a enfrentarse entre sí por cualquier recurso. Durante el trayecto, Jorge observa una patrulla de policía completamente abandonada. Lo único que sigue circulando es una ambulancia que transporta a una mujer que convulsiona violentamente tras consumir alimentos contaminados. El sistema sanitario prácticamente ha colapsado. Las personas infectadas presentan hemorragias constantes, pérdida de fuerza, intensos dolores musculares, dificultad para respirar y un agotamiento extremo. Aunque los ciudadanos no dejan de llamar a los servicios de emergencia, los hospitales ya no disponen de camas ni personal suficiente para atenderlos. La ciudad se encuentra al borde del colapso. Al contemplar aquella escena, Jorge comprende que debe concentrarse en proteger a Laura y aprovechar al máximo las ventajas que le ofrece el sistema. Poco después llega a una de las zonas controladas por el gobierno. A través de unos altavoces, las autoridades organizan a la población mientras anuncian que ese lugar ha sido habilitado para distribuir alimentos de emergencia. Cada ciudadano puede adquirir una cantidad limitada de arroz, fideos y verduras certificadas como seguras para el consumo. A pesar del esfuerzo por mantener el orden, la desesperación termina imponiéndose. Muchas personas intentan llevarse más alimentos de los permitidos, mientras otras ya llevan días sin comer. Las discusiones aumentan rápidamente y todo indica que los enfrentamientos serán inevitables. Con los saqueos, los asesinatos y el hambre extendiéndose por la ciudad, Jorge comprende que la sociedad está empezando a derrumbarse. Finalmente llega al barrio donde Zoe alquilaba su apartamento. Pero antes de continuar, un vehículo se atraviesa bruscamente frente a él. Jorge frena de golpe. Un desconocido baja del automóvil cargando una bolsa repleta de alimentos y se acerca con actitud sospechosa. Asegura haberlo visto recorriendo la ciudad y le ofrece venderle toda la comida que lleva. Sin embargo, Jorge sospecha inmediatamente que algo no está bien. Con total calma le responde que comprará todo, siempre y cuando el vendedor pruebe cada uno de los alimentos delante de él. El hombre se queda sin palabras, intenta fingir que no entendió la petición y comienza a discutir para desviar la conversación. Pero Jorge ya ha descubierto la trampa. Sin perder más tiempo, saca su arma y le apunta directamente a la cabeza. Con voz firme le advierte que, si no se aparta del camino, su negocio de vender alimentos contaminados terminará allí mismo. También le deja claro que no piensa denunciarlo. Solo quiere que desaparezca de su vista. El estafador comprende que ha sido descubierto y retrocede inmediatamente. Mientras vuelve a su vehículo, murmura con frustración que su engaño no funcionó. Jorge continúa su camino con una amarga reflexión. Incluso cuando el mundo está al borde del fin, siempre habrá personas dispuestas a aprovecharse del sufrimiento ajeno. Al llegar al edificio donde vive Zoe, encuentra el lugar completamente destrozado. Los pasillos parecen haber sido arrasados por un tornado. Sube rápidamente las escaleras hasta llegar al apartamento. Golpea la puerta varias veces y la llama por su nombre, pero nadie responde. Recordando que Zoe solía esconder una llave bajo la alfombra, decide comprobar si continúa allí.
Para su sorpresa, la encuentra. Al entrar al apartamento comienza a inspeccionar cuidadosamente cada habitación. Lo primero que llama su atención es un frasco de antibióticos. Tras revisarlo con detenimiento, descubre que pertenece a una farmacéutica con muy mala reputación. Le resulta extraño que Zoe hubiera comprado un medicamento de tan dudosa procedencia. Aún así, hay algo que le preocupa todavía más. No encuentra rastros de sangre, tampoco señales de que alguien haya forzado la cerradura o de que se haya producido una pelea dentro del apartamento. Aunque todo está completamente revuelto, ninguna evidencia le permite concluir qué ocurrió realmente. Con más preguntas que respuestas, Jorge solo puede preguntarse dónde estará Zoe y si todavía sigue con vida. Tras su viaje a la ciudad, pasan varios días sin que ocurra ningún incidente importante. Jorge aprovecha ese tiempo para concentrarse por completo en la granja, decidido a convertirla en un refugio capaz de sobrevivir al apocalipsis. Mientras trabaja la tierra, el sistema le muestra el estado actual de su propiedad. Su refugio sigue siendo una finca de grado 1, clasificada como nivel civil y en malas condiciones. Sin embargo, también le recuerda las ventajas que posee. Gracias a la habilidad Ojo de la Verdad, puede conocer toda la información de los seres vivos y objetos que lo rodean. Además, aunque se aleje de la granja, puede supervisar el refugio en tiempo real, administrar sus recursos y dar órdenes a distancia dentro de un radio de 30 metros. El sistema también le informa que el refugio ya permite realizar actividades como cultivar, criar animales, pescar y construir nuevas instalaciones, además de controlar automáticamente las ganancias y pérdidas de la finca. Mientras Jorge continúa arando el terreno, completamente agotado por el trabajo, escucha a Laura llamándolo con entusiasmo. Al acercarse, descubre que las semillas que habían plantado finalmente comenzaron a germinar. Los dos celebran emocionados el nacimiento de su primera cosecha. En ese momento, el sistema identifica las plantas. Tomates resistentes a la radiación, tiempo restante para madurar, 4 días. Jorge no puede ocultar su satisfacción. Las semillas especiales realmente funcionan tal como prometía el sistema, y además, su tiempo de crecimiento es sorprendentemente corto. Si continúan produciendo alimentos de esa calidad, tanto él como Laura tendrán una verdadera oportunidad de sobrevivir en aquel mundo devastado. Laura también comparte su alegría. Recuerda que todas las semillas que habían sembrado antes del desastre terminaron marchitándose, por lo que jamás imaginó que volverían a cultivar alimentos. Jorge sonríe y le recuerda que todo forma parte de su plan. Después aprovecha para preguntarle si todavía recuerda las reglas que debe cumplir para mantenerse con vida. Sin dudarlo, Laura comienza a recitarlas de memoria. La primera es no consumir ningún alimento que no provenga de la granja. La segunda consiste en no abandonar nunca la finca sin el permiso de Jorge. La tercera le prohíbe acercarse a cualquier animal que se comporte de manera extraña, y si llega a haber uno, deberá esconderse inmediatamente. Y la cuarta regla es impedir que Toby coma cualquier planta o alimento desconocido. Jorge la felicita por aprenderlas también. 4 días después, llega el momento que tanto esperaban. Los tomates finalmente alcanzan su punto de maduración. El sistema explica que estos cultivos no solo sirven como alimento, también fortalecen el cuerpo, aumentan la resistencia física y eliminan la fatiga acumulada. Curioso, Jorge decide probar uno. En cuanto da el primer mordisco, una agradable sensación de calor recorre todo su cuerpo. El cansancio desaparece por completo en cuestión de segundos. Aquello le hace comprender algo muy importante. En este nuevo mundo, la agricultura ya no solo garantiza comida, también permite mejorar las capacidades físicas de quienes consumen los cultivos adecuados. Eso significa que convertirse en un granjero puede ser una de las profesiones más poderosas del apocalipsis. El sistema aprovecha para explicarle su funcionamiento. Todas las mejoras del refugio, las compras en la tienda y las funciones especiales dependen exclusivamente de los puntos obtenidos. ¿Y cómo se consiguen esos puntos? A través del sistema de canje. Los cultivos, la carne, los minerales y otros recursos pueden intercambiarse por puntos, aunque su valor dependerá de la calidad del producto. Actualmente existen 4 categorías de cultivos. El nivel más básico corresponde a los cultivos resistentes a la radiación. Después vienen los cultivos de nivel medicinal. Más arriba se encuentran los cultivos de nivel avanzado o Dios fuerte. Y, finalmente, el nivel más alto corresponde a los cultivos de categoría divina. Mientras mayor sea el nivel, mayor será la recompensa obtenida al canjearlos. Con suficientes puntos, Jorge podrá transformar su sencilla granja en una fortaleza prácticamente inexpugnable. Aquella explicación aumenta todavía más su motivación. Si unos simples tomates ya poseen efectos tan extraordinarios, no quieren imaginar el poder que tendrán los cultivos de niveles superiores. Movido por la curiosidad, se dirige al antiguo invernadero para revisar unas semillas medicinales que había sembrado gracias al paquete de principiante. Al llegar encuentra únicamente 3 zanahorias completamente desarrolladas. Aunque esperaba una cosecha mucho mayor, rápidamente comprende el motivo. Los cultivos medicinales solo poseen un 10% de probabilidades de madurar correctamente. Mientras más poderoso sea un cultivo, menores serán las posibilidades de obtenerlo. A cambio, sus beneficios son extraordinarios. El sistema identifica inmediatamente las zanahorias.
Se trata de cultivos de medicina antigua capaces de crecer instantáneamente una vez que logran germinar. Además, poseen un efecto casi milagroso. Pueden eliminar enfermedades, intoxicaciones y cualquier efecto negativo sobre el cuerpo, incluso aquellos considerados irreversibles. Y lo mejor de todo, no tienen fecha de caducidad. Eso significa que podrán almacenarse indefinidamente sin perder sus propiedades. Para Jorge, aquella noticia representa una tranquilidad enorme. A partir de ese momento ya no dependerán de hospitales ni de medicamentos. Después abre la interfaz de recolección del sistema. Decide vender el 70% de los tomates y conservar el resto como reserva de alimentos. El sistema confirma la operación. Tras canjear 200 kilos de cultivos resistentes a la radiación, Jorge obtiene 2.000 puntos, mientras que las 3 zanahorias medicinales quedan almacenadas cuidadosamente en el inventario. Al completar su primera cosecha, recibe un nuevo logro: Maestro de la Recolección. Como recompensa obtiene un robot agrícola inteligente X1. Jorge observa la pequeña máquina y, decepcionado por su tamaño, piensa que probablemente no será demasiado útil. Pero apenas termina de juzgarlo, el robot gira lentamente la cabeza y lo mira fijamente. Aquella reacción deja a Jorge completamente desconcertado. Antes de que pueda decir otra palabra, el pequeño robot comienza a trabajar. En apenas unos instantes corta toda la paja, recoge los restos del campo y organiza perfectamente cada rincón de la granja. Jorge queda completamente impresionado. Entonces comprende que el robot parece estar conectado directamente con el sistema y que, de alguna manera, es capaz de interpretar sus pensamientos. Si un simple robot agrícola posee semejante capacidad, no puede evitar imaginar qué clase de máquinas obtendrá cuando reúna suficientes puntos. Tal vez algún día consiga incluso robots de combate capaces de proteger a Laura. Convencido de que el pequeño ayudante será indispensable en el futuro, decide ponerle un nombre. Desde ese momento será conocido como Giru. Horas más tarde, Jorge prepara una gran cena para celebrar el éxito de la primera cosecha. Cuando coloca un enorme pollo asado sobre la mesa, Laura y Toby no pueden ocultar la emoción y se sientan inmediatamente con la mirada fija en la comida. Laura, sorprendida, le recuerda que habían acordado ahorrar todas las provisiones, pero Jorge le explica que ya no es necesario preocuparse tanto. Ahora que la granja produce alimentos nuevamente, podrán seguir cultivando y asegurar su futuro. Antes de comenzar a comer, Jorge aprovecha para advertirle algo muy importante. Si alguna vez revela a otras personas que la granja posee alimentos, la castigará dejándola 3 días sin comer. Laura entiende perfectamente la gravedad de la situación y promete guardar el secreto. Como muestra de agradecimiento, la primera porción del pollo es para Toby, quien arriesgó su vida para protegerlos durante el ataque de los animales mutados. Laura sonríe al verlo, aunque poco después recuerda a su otro perro y la tristeza vuelve a reflejarse en su rostro. Jorge intenta tranquilizarla. Le asegura que su mascota solo está gravemente herida y necesita descansar antes de volver a jugar con ella. También le pide que no suba al ático para molestarlo mientras se recupera. Laura acepta sin sospechar que, en realidad, el perro continúa encerrado debido a la mutación, pero la tranquilidad dura muy poco. De repente, el sistema emite una alerta de emergencia. Advertencia: se ha detectado un intento de infiltración en el refugio. Jorge activa inmediatamente las cámaras de vigilancia. El sistema analiza automáticamente al intruso. Hombre, 42 años, sin armas, nivel de amenaza 3. Cuando la imagen aparece en la pantalla, Jorge se queda completamente sorprendido. El desconocido no es un enemigo cualquiera. Se trata de su tío Nan, y la única pregunta que cruza por su mente es: ¿cómo logró encontrar la granja? Al descubrir que el intruso era su tío Nan, Jorge sale inmediatamente a recibirlo. El hombre se aferra a los barrotes de la entrada con un rostro lleno de preocupación y con evidente vergüenza le pide ayuda. Explica que ya no le queda nada de comida en casa. Mientras estuvo fuera por un momento, alguien aprovechó para entrar y saquear por completo su despensa y su refrigerador. Desde entonces no ha encontrado una forma de conseguir alimentos sin recurrir a actos desesperados. Conmovido por su situación, Jorge decide ayudarlo. Le aclara que no puede entregarle demasiado, ya que también debe pensar en la seguridad de Laura y en las reservas de su propio refugio, pero aún así reúne varias raciones de comida instantánea y algunas latas de conserva. Para el tío Nan, aquella ayuda significa mucho más de lo que Jorge imagina. Con una enorme sonrisa y profundamente agradecido, se despide asegurándole que gracias a él, al menos podrá comer durante algunos días. Mientras lo observa alejarse, Jorge calcula que las provisiones le alcanzarán aproximadamente para 5 días. Aunque ahora dispone de alimentos suficientes, comprende que el mundo se ha vuelto demasiado impredecible como para revelar todo lo que posee. En un apocalipsis, mostrar demasiados recursos puede convertirse en una sentencia de muerte. Aún así, le desea lo mejor a su tío. Varios días después, Jorge y Laura deciden visitar nuevamente la casa del tío Nan para llevarle más provisiones. Durante el viaje, Laura recuerda con cariño a su primo, quien siempre le regalaba dulces cuando iba de visita. Jorge aprovecha para recordarle una de las reglas de la casa: solo podía comer un dulce al día. Al darse cuenta de que casi revela el secreto, Laura se corrige rápidamente y asegura que seguramente lo había imaginado. Mientras avanzan hacia el pueblo, Jorge nota algo inquietante.
El lugar está completamente en silencio, no se escuchan perros, aves ni ningún otro animal. Comprende que la desaparición de esos sonidos probablemente sea consecuencia de las mutaciones que han comenzado a extenderse por todas partes. Cuando finalmente llegan a la casa del tío Nan, bajan del vehículo con las provisiones, pero antes de poder acercarse, un desgarrador grito rompe el silencio. Ambos corren inmediatamente hacia la vivienda. Al mirar por la ventana descubren la escena. El hijo del tío Nan se encuentra gravemente enfermo, vomitando enormes cantidades de sangre mientras su padre intenta sostenerlo desesperadamente. Entre lágrimas, el hombre asegura que el joven parecía estar recuperándose y no entiende por qué su estado empeoró de forma tan repentina. Jorge observa la situación en silencio. Laura, completamente asustada, le pregunta si su primo va a morir. Él intenta tranquilizarla y le pide que no siga mirando. Sin embargo, al recordar los síntomas que vio en los hospitales de la ciudad, comprende enseguida lo que está ocurriendo. Todo indica que el muchacho consumió alimentos contaminados. Entonces recuerda las zanahorias medicinales obtenidas gracias al sistema. Por un instante se pregunta si realmente serán capaces de curar una contaminación tan grave. Dentro de la casa, el tío Nan rompe en llanto. Cuenta que recorrió todos los hospitales buscando ayuda, pero ninguno tenía camas disponibles, y lo peor de todo, los médicos le confesaron que, incluso si lograban ingresarlo, no existía ningún tratamiento capaz de salvar a su hijo. La desesperación de un padre incapaz de hacer algo por la vida de su hijo llena la habitación de impotencia. Jorge comprende que ya no puede quedarse de brazos cruzados. Sin revelar su identidad, lanza discretamente una bolsa por la ventana. El tío Nan, sobresaltado, recoge el paquete pensando que alguien intenta burlarse de su desgracia, pero al abrirlo, descubre alimentos y una zanahoria muy diferente a las demás. También encuentra una nota. Si no quieres que tu hijo muera, dale de comer esta zanahoria. Al principio cree que se trata de una broma cruel. ¿Cómo podría una simple zanahoria hacer lo que ni los mejores hospitales lograron? Pero el joven, ya casi sin fuerzas, reúne el poco aliento que le queda y le dice a su padre que ya no tiene nada que perder. Con el corazón destrozado, el tío Nan acepta intentarlo. Le da un trozo de la zanahoria. Apenas comienza a masticarla, el muchacho lanza un grito de dolor tan intenso que su padre piensa que todo ha empeorado. Pero unos segundos después ocurre algo completamente inesperado. El joven se inclina hacia un lado de la cama y expulsa una enorme cantidad de sangre negra. Tras vomitar toda aquella sustancia contaminada, su estado comienza a mejorar de forma casi milagrosa. El color vuelve lentamente a su rostro y su respiración recupera la normalidad. La medicina del sistema realmente funciona. Desde el exterior, Jorge escucha los gritos de alegría del tío Nan. Al comprender que el tratamiento tuvo éxito, no puede evitar sonreír. En ese mismo instante, la electricidad regresa al pueblo. Jorge espera que, junto con la energía, también vuelva la señal telefónica. Saca inmediatamente su celular. Esta vez sí hay cobertura. Sin perder tiempo, llama a Zoe. Pero la escena cambia por completo. En otro lugar, Zoe permanece secuestrada dentro de un vehículo, con las manos atadas y vigilada por varios hombres. Cuando el teléfono comienza a sonar, los captores se dan cuenta de que la señal ha regresado. El conductor ordena apagar inmediatamente el celular para evitar cualquier problema. Mientras continúan el viaje, uno de los hombres pregunta cuánta comida recibirán después de entregar aquel nuevo cargamento de personas. Su compañero responde que la recompensa será suficiente para abastecerse durante varios meses. Intrigado, el primero pregunta para qué quieren realmente a todos esos prisioneros. El conductor responde con absoluta frialdad, eso no les importa. Lo único importante es el dinero. Finalmente se revela su destino. Todos se dirigen hacia la farmacéutica Danrun, la misma compañía cuyos medicamentos de dudosa procedencia Jorge había encontrado días atrás en el apartamento de Zoe. Y ahora queda claro que esa farmacéutica esconde un secreto mucho más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. Esa misma noche, Jorge y Laura emprenden el camino de regreso a la granja. Durante todo el trayecto, Laura no deja de hablar sobre lo ocurrido con su primo. Todavía le parece increíble que, después de estar tan enfermo y vomitando sangre, una simple zanahoria lograra salvarle la vida casi al instante. Recuerda cómo su piel recuperó el color y comenzó a sentirse mejor en cuestión de minutos. Fascinada por lo que vio, anuncia con toda la seriedad del mundo que, a partir de ese día, se comerá todos los vegetales para hacerse tan fuerte como su primo y vencer cualquier enfermedad. Jorge no puede evitar sonreír. Por un momento piensa que la niña ha visto demasiados animes. Sin embargo, la tranquilidad dura muy poco. De repente, algo comienza a seguir la camioneta entre la oscuridad del bosque. Antes de que Jorge pueda reaccionar, una criatura salta violentamente sobre el techo del vehículo. Una enorme sombra de ojos completamente rojos aparece sobre el cristal superior. El aterrador rugido del animal hace que Laura se sobresalte. Jorge mantiene la calma y le ordena que se ajuste bien el cinturón de seguridad. En medio del forcejeo, Jorge pierde el control del volante y la camioneta abandona la carretera, internándose a toda velocidad entre los árboles. El monstruo intenta abrirse paso atacando por una de las ventanas. Sin perder tiempo, Jorge prepara su arma.
Entonces la criatura salta desde el techo hasta el capó del vehículo. Al ver la oportunidad, pisa el acelerador hasta el fondo y dirige la camioneta directamente hacia un enorme árbol. Un instante antes del impacto, extiende un brazo para proteger a Laura. La colisión lanza violentamente al animal hacia adelante. Jorge aprovecha ese momento para salir del vehículo y acabar definitivamente con la criatura. Cuando se acerca para examinar el cadáver, descubre algo que llama inmediatamente su atención. El animal lleva una extraña numeración marcada en el cuerpo. Aquello no parece una simple mutación provocada por la contaminación. Jorge comienza a preguntarse de dónde salió aquella bestia. En los alrededores no existen granjas, zoológicos, ni ningún lugar del que pudiera provenir. Entonces una inquietante posibilidad cruza por su mente. Tal vez todo esté relacionado con la farmacéutica Tianron. Mientras esa duda comienza a tomar forma, una intensa tormenta eléctrica cubre el cielo. Los relámpagos iluminan, por unos instantes, el imponente edificio de la farmacéutica, como si anunciara que allí se oculta el verdadero origen de la tragedia. Horas más tarde, Jorge y Laura regresan sanos y salvos a la granja. Jorge le pide a la niña que entre a la casa y se distraiga dibujando mientras él termina un asunto pendiente. Su verdadero destino es el lugar donde mantiene encerrado al perro infectado. Con la esperanza de repetir el milagro que salvó al hijo del tío Nan, Jorge se coloca unos guantes y le da una de las zanahorias medicinales. Observa atentamente cualquier reacción, pero esta vez no ocurre nada. El perro sigue comportándose exactamente igual. La mutación no desaparece. Mientras tanto, la tormenta arrecia. Los fuertes truenos asustan un poco a Laura, pero al notar que Jorge tarda demasiado en regresar, decide vencer el miedo e ir a buscarlo. Al encontrarlo distraído, intenta jugarle una broma para sorprenderlo, consigue asustarlo por un instante y se ríe orgullosa de su travesura. Sin embargo, la sonrisa desaparece en cuanto dirige la mirada hacia el interior del cobertizo. Allí encuentra a su querido perro completamente inmóvil. El impacto emocional es tan fuerte que pierde el conocimiento. Jorge corre inmediatamente a sostenerla entre sus brazos, desesperado por hacerla reaccionar. Cuando Laura despierta, rompe en llanto. Entre lágrimas, solo puede preguntar si todavía queda alguna zanahoria capaz de salvar a su mascota. Jorge la abraza con fuerza. Con el corazón destrozado, le explica la dolorosa verdad. Las zanahorias medicinales pueden curar enfermedades y eliminar la contaminación del cuerpo, pero una vez que un ser vivo ha sufrido una mutación completa, ya no existe forma de devolverlo a la normalidad. Y por mucho que le duela admitirlo, su perro ya no podía ser salvado. Sin otra alternativa, Jorge toma la dolorosa decisión de despedirse definitivamente del perro. Para evitar cualquier riesgo de contaminación, crema su cuerpo y luego lo entierra en un lugar especial de la granja. Laura rompe en llanto durante la despedida, incapaz de aceptar la pérdida de su fiel compañero. Jorge tampoco logra ocultar su tristeza. Le pesa no haber encontrado una forma de salvarlo, pero entiende que ya no había nada que pudiera hacerse. Antes de marcharse, ambos dejan junto a la tumba los juguetes favoritos del perro como último gesto de cariño. Con el corazón destrozado, solo les queda consolarse mutuamente y seguir adelante. Horas después, Jorge prepara la comida y llama a Laura para cenar. Sin embargo, la niña sigue profundamente afectada y prefiere encerrarse a jugar para intentar olvidar el dolor. Jorge comprende que necesita tiempo para superar la pérdida, así que decide no insistir y deja que Toby permanezca a su lado para hacerle compañía. A la mañana siguiente, Jorge vuelve a concentrarse en el desarrollo de la granja. Mientras revisa los cultivos, el sistema emite una nueva notificación. Los supercultivos han alcanzado su punto de maduración y deben cosecharse de inmediato. Gracias al trabajo incansable de Giru, la recolección termina en tiempo récord. El resultado supera todas las expectativas. Obtienen 500 kilogramos de cultivos resistentes a la radiación y 10 kilogramos de cultivos medicinales. La enorme cosecha también le proporciona una gran cantidad de puntos. Jorge, emocionado, planea invertirlos en mejorar el invernadero para aumentar todavía más la producción de alimentos. Sin embargo, antes de hacerlo, el sistema emite una advertencia urgente. El nivel de defensa del refugio es insuficiente. En su estado actual, la granja solo puede resistir el ataque de animales salvajes pequeños. Si aparecen criaturas más poderosas, el refugio no será capaz de proteger a sus habitantes. Jorge comprende que la seguridad de Laura debe ser su prioridad. Aunque prefería invertir todos los recursos en la agricultura, decide seguir la recomendación del sistema. Así, mejora la defensa del refugio hasta el nivel 2. Como parte de la actualización obtiene cercas eléctricas para proteger el perímetro y un robot patrulla X1 encargado de vigilar constantemente los alrededores. Después de la compra, descubre otro equipo mucho más avanzado. El problema es que ya no dispone de suficientes puntos para adquirirlo. Tras pensarlo unos instantes, decide vender una parte de sus supercultivos. Con los nuevos puntos reunidos, realiza 2 compras que cambian por completo la capacidad defensiva de la granja. La primera es un colibrí de combate de nivel 1, un pequeño dron armado capaz de atacar con gran velocidad y precisión. La segunda es un perro bot de nivel 2, un robot de combate equipado con sistemas de disparo, mordida mecánica y una resistencia muy superior a la de cualquier animal común.
Jorge no tarda en ponerlos a prueba. Primero ordena al colibrí disparar contra unas hojas en la distancia. El pequeño robot ejecuta el ataque con una precisión impresionante, atravesando cada objetivo sin fallar un solo disparo. Jorge queda maravillado. Ahora cuenta con un auténtico francotirador aéreo patrullando su refugio. Después llega el turno del perro-bot. Le ordena destruir una enorme roca cercana. Con un solo ataque, el robot pulveriza la piedra sin el menor esfuerzo. Jorge sonríe satisfecho. En ese instante comprende que vender parte de sus cultivos fue una excelente decisión. Con esas nuevas defensas, la seguridad de la granja aumenta considerablemente. Más tarde busca a Laura, que todavía continúa triste por la pérdida de su mascota. Para animarla, le presenta al nuevo perro bot y le explica que, a partir de ese momento, será su compañero y su protector personal. La niña observa al robot con curiosidad. Jorge le propone que le ponga un nombre. Finalmente, el nuevo guardián de la granja recibe el nombre de Bobby. Por primera vez desde la muerte de su perro, Laura vuelve a sonreír. Mientras tanto, en otro lugar, la historia cambia completamente de escenario. Dentro del edificio de la farmacéutica Tianron, un investigador presenta un informe confidencial al máximo responsable de la empresa. Explica que el experimento que había escapado de control fue encontrado muerto. Sin embargo, el sujeto número 7 continúa evolucionando de manera sorprendente. Su fuerza ha aumentado tanto que ya es capaz de aplastar fácilmente una placa de acero de 5 milímetros de espesor. El director pregunta entonces por el progreso de otro proyecto. El investigador le informa que la vicepresidenta Ren Xiao está muy descontenta por la falta de equipos médicos y teme que la situación termine llegando a oídos de los inversionistas. En ese momento se revela la identidad del hombre que dirige toda la operación. Se trata de Lian Tianyu, director ejecutivo de la farmacéutica Tianran. Lejos de preocuparse, Lian se burla de las quejas de Ren Xiao. Afirma que todo ese drama no es más que una pérdida de tiempo. Además, recuerda que todos los experimentos se realizan en secreto y que nadie puede permitir que salgan a la luz. Por eso ordena a uno de sus hombres contactar inmediatamente con Chen Nan. Su misión será vigilar de cerca todos los movimientos de Ren Xiao. Lian deja clara su verdadera intención. No permitirá que nadie arruine el negocio que ha construido. El empleado obedece y abandona la oficina. Mientras tanto, en otro sector del edificio, una mujer avanza decidida por los pasillos. La secretaria intenta detenerla asegurando que el presidente no se encuentra en el edificio, pero ella no le hace el menor caso. Abre la puerta y entra directamente en la oficina. La mujer no es otra que Ren Xiao, la vicepresidenta de la farmacéutica Tianrun, quien parece estar decidida a enfrentarse cara a cara con el hombre que oculta los secretos más peligrosos de la empresa. Nada más entrar, enfrenta directamente a Lian Tianyu. Con evidente indignación, le recuerda que todo el sistema sanitario del sur del país se encuentra prácticamente colapsado. Como máximo responsable de una empresa farmacéutica, considera que su deber es colaborar con los hospitales, donar medicamentos y equipos médicos y ayudar a combatir la crisis. En cambio, lo acusa de dedicar todos los recursos de la compañía a realizar experimentos con animales. Aquellas palabras dejan claro que Ren Xiao conoce la existencia de los proyectos secretos de la empresa. Sin perder la calma, Lian responde que ella no debió entrar de esa manera en su oficina. Después le recuerda que, antes que cualquier otra cosa, él es un hombre de negocios. Su objetivo no es hacer caridad, sino generar beneficios para la empresa. Según él, la medicina actual es incapaz de detener una enfermedad de semejante magnitud. Entonces le plantea una idea. Si consiguen desarrollar el primer tratamiento realmente efectivo contra la epidemia, la farmacéutica obtendrá ganancias inimaginables y todos los accionistas, incluida ella, se enriquecerán. Ren Xiao parece convencida por un momento. Sorprendida, le pregunta si realmente han logrado avances importantes. Si eso es cierto, considera que deben acelerar la investigación cuanto antes. Lian aprovecha la oportunidad y le pide que colabore aumentando el personal destinado al proyecto. Ella acepta sin sospechar que todo forma parte del plan del director. Acto seguido, Lian ordena que uno de sus investigadores la acompañe a recorrer las instalaciones del laboratorio. Una vez fuera de la oficina, Ren Xiao conversa discretamente con uno de sus asistentes. Él le informa que el escáner oculto que llevaba consigo apenas tuvo tiempo de recopilar información dentro del despacho. Sin embargo, los datos obtenidos indican que existe una alta probabilidad de que la entrada al laboratorio secreto no se encuentre allí. Ren Xiao comprende que Lian es mucho más astuto de lo que aparenta. Cuando pregunta si alguno de los científicos conoce la ubicación exacta del laboratorio oculto, recibe una respuesta negativa. Todos los investigadores son trasladados con los ojos vendados para impedir que descubran el recorrido. Aún así, lograron obtener una valiosa pista. Han conseguido una tarjeta de acceso perteneciente al laboratorio. En realidad, el colgante que Ren Xiao lleva consigo funciona como un sofisticado escáner capaz de recopilar información de forma encubierta. Su verdadero objetivo es reunir pruebas suficientes para desenmascarar a Lian y destituirlo de la empresa. Con aquella tarjeta en su poder, Ren Xiao recupera la confianza.
Está convencida de que, si el lugar más peligroso es también el mejor protegido, allí encontrará todas las respuestas. Poco después comienza el recorrido oficial por el laboratorio. El Dr. Lin se presenta como su guía y se ofrece a responder cualquier duda que tenga durante la visita. Ren Xiao le pide que la lleve directamente donde se encuentran los avances más importantes. Así llegan hasta el sujeto número 7. Se trata de un mono sometido a experimentos que logró sobrevivir al proceso. A diferencia de los demás especímenes, no perdió completamente la razón. Su fuerza física se multiplicó por 10 y aunque todavía muestra comportamientos inestables, es el experimento más exitoso conseguido hasta el momento. En ese instante, otro investigador irrumpe alarmado para informar que ha ocurrido un incidente en otra sección del laboratorio. Mientras todos se alteran, Ren Xiao apenas puede ocultar una leve sonrisa. Todo indica que ella misma provocó aquella distracción. El Dr. Lin se disculpa y le explica que debe marcharse inmediatamente para solucionar el problema. Ren Xiao finge comprender la situación y le asegura que puede irse sin preocuparse. Una vez queda completamente sola, activa su comunicador secreto. Ha llegado el momento de actuar. Su hacker comienza a controlar el escáner a distancia y analiza toda la estructura del edificio. En pocos segundos, localiza una anomalía. Le indica que se dirija hacia la zona noroeste del laboratorio. Al llegar, le ordena presionar una parte específica de la pared. Detrás del panel aparece una puerta secreta. Según el hacker, solo disponen de 30 minutos antes de que descubran la intrusión. Ren Xiao entra sin dudarlo. Lo que encuentra al otro lado la deja completamente impactada. Decenas de seres vivos permanecen encerrados dentro de enormes cápsulas de cristal. Al observar con atención, descubre incluso una criatura con apariencia de sirena. El hacker le pregunta si debe solicitar apoyo inmediato a la central, pero Ren Xiao decide esperar. Primero necesita averiguar toda la verdad. En ese momento comprende el verdadero propósito de Lian Tianyu. Nunca estuvo buscando una cura para la epidemia. Su auténtico objetivo consiste en utilizar el virus para modificar la fisiología humana y crear organismos mucho más poderosos. Mientras tanto, en la granja de Jorge, la vida continúa avanzando. El sistema anuncia que una nueva cosecha está lista. El maíz resistente a la radiación ha madurado. Nada más verlo, a Laura se le hace agua a la boca. Jorge le pide ayuda para recoger la cosecha antes de preparar la comida. Aunque acepta, la niña no puede dejar de mirar las mazorcas con enorme ilusión. Finalmente le confiesa que quiere comer maíz asado con mantequilla. Jorge sonríe y le pide que vaya a buscar leña mientras él prepara todo. Laura sale corriendo llena de entusiasmo. Mientras esperan que la comida esté lista, la pequeña bromea diciendo que, si sigue comiendo tanto, terminará convirtiéndose en una vaca. Jorge se ríe, pero enseguida comprende que su creciente apetito tiene una explicación. Los cultivos especiales fortalecen el cuerpo, y como Laura todavía está creciendo, necesita cada vez más nutrientes. Aún así, decide controlar cuidadosamente su alimentación. Quiere que crezca sana y fuerte, pero sin exagerar. Gracias al ojo de la verdad, el sistema muestra las estadísticas actuales de Laura. Tras varios días alimentándose con vegetales resistentes a la radiación, todos sus atributos físicos han mejorado considerablemente. Jorge incluso bromea consigo mismo imaginando que, si continúa aumentando su fuerza al mismo ritmo, algún día podría convertirse en una auténtica Barbie King Kong. La ocurrencia lo hace sonreír. Mientras tanto, Laura disfruta feliz de su maíz sin preocuparse por nada más. Jorge le pide que coma despacio y le promete preparar otra mazorca si todavía tiene hambre. En ese momento, el sistema interrumpe la tranquilidad con una nueva notificación. Atención, se ha detectado una visita. Jorge accede inmediatamente a las cámaras de vigilancia. Para su sorpresa, quien espera frente a la entrada no es un enemigo. Se trata de Chao Tian, el hijo del tío Nan, el mismo joven que estuvo al borde de la muerte por la contaminación. Al ver que quien había llegado era su primo Xiao Tian, Jorge sale a recibirlo. Para su sorpresa, el joven lleva consigo una bolsa llena de alimentos. Con una sonrisa sincera, le explica que solo quiere devolverle el favor por haber ayudado a su familia cuando más lo necesitaban. Desde que se recuperó, se prometió a sí mismo que, en cuanto consiguiera comida, compartiría una parte con él. Jorge recibe el regalo con gratitud, aunque no puede evitar pensar que su primo le está devolviendo mucho más de lo que él les había entregado. Incluso siente que el verdadero beneficiado de toda aquella ayuda terminó siendo él mismo. Aún así, hay algo que despierta su curiosidad. Le pregunta de dónde consiguió tantos alimentos. Con algo de vergüenza, Xiao Tian le explica que una persona desconocida dejó varias provisiones en el jardín de su casa. No saben quién fue, pero están convencidos de que alguien decidió ayudarlos de forma anónima. Después de agradecerle nuevamente, el joven le pide un favor. Había escuchado que en los suburbios de Nancheng existe un punto de control donde el gobierno vende granos y otros suministros básicos. Como no tiene licencia para conducir y el lugar queda demasiado lejos, le pregunta si podría llevarlo en su camioneta. Jorge reflexiona unos instantes. Hace poco reforzó la seguridad de la granja y ahora cuenta con cercas eléctricas, robots de vigilancia y el perro bot para proteger a Laura. Además, él mismo tenía pensado visitar un puesto de control para averiguar cómo se encontraba la situación en el exterior. Con esas razones en mente, acepta la propuesta.
Solo pone una condición. Deben regresar antes del mediodía para poder preparar el almuerzo de Laura. Antes de partir, Jorge entra a la casa para avisarle a la niña que permanecerá sola durante unas horas. Le explica que saldrá con su primo a comprar algunas provisiones. Laura, muy segura de sí misma, le responde que no debe preocuparse. Incluso le asegura que cuidará muy bien de Bobby, el nombre que ella decidió darle al perro Bot. Aún así, Jorge no puede evitar desconfiar un poco. Conociendo a Laura, teme que termine jugando con el robot en lugar de dejarlo vigilando la casa. Por eso le acaricia la cabeza y le recuerda que solo debe utilizarlo en caso de una verdadera emergencia. Como recompensa, le promete traerle dulces si se porta bien. Antes de que se marchen, Laura quiere salir a despedirse de su primo y presentarle orgullosamente a Bobby. Sin embargo, Jorge le prohíbe sacar al robot. Puede saludar a Xiao Tian, pero el perro Bot debe permanecer dentro de la granja. Aunque protesta un poco, la niña termina obedeciendo. Cuando Jorge sale con la camioneta, Xiao Tian ya lo espera en la entrada. Laura corre a saludarlo con toda la alegría del mundo, pero fiel a su inocencia, lo primero que dice provoca un incómodo silencio. «Hola, primo, qué bueno que sigues vivo». Jorge no tarda en intervenir. Con evidente vergüenza, la aparta suavemente y le dice que ya es suficiente, que es momento de irse. Laura cruza los brazos, hace un pequeño berrinche y se queja de que su hermano es muy malo porque no la dejó seguir hablando. Sin embargo, apenas los ve alejarse, olvida rápidamente el asunto y vuelve a entrar en la casa. Durante el viaje, Jorge sigue avergonzado por el comentario de Laura. Al notar que Xiao Tian permanece en silencio durante varios minutos, intenta romper la incomodidad. Finalmente, el joven habla con expresión preocupada. Le pregunta si realmente es seguro dejar a Laura sola en la granja. Le recuerda que el mundo ha cambiado por completo y que ahora cualquier persona desesperada podría irrumpir en una casa para robar comida o cualquier otro recurso. Jorge intenta tranquilizarlo. Le explica que su finca parece un lugar humilde, sin grandes riquezas ni motivos para atraer delincuentes. Además, Laura apenas tiene 6 años y ni siquiera sabría utilizar un arma aunque él se la dejara. Pero Xiao Tian insiste. Si no puede defenderse, ¿por qué no llevarla con ellos? Jorge sonríe para sus adentros. No tiene intención de revelar el verdadero sistema de seguridad de la granja. Prefiere guardar en secreto la existencia del perro Bot y de todas las defensas automáticas del refugio. Así que simplemente responde que instaló cercas eléctricas y reforzó el perímetro, por lo que nadie podrá entrar fácilmente. Aquella explicación tranquiliza al joven. Con una sonrisa de alivio, deja el tema de lado. Poco después, saca discretamente su teléfono móvil y comienza a escribir un mensaje. Jorge alcanza a verlo de reojo y siente una ligera curiosidad. Al darse cuenta de que fue observado, Xiao Tian guarda rápidamente el celular en el bolsillo. Con cierta incomodidad, explica que solo estaba pidiéndole dinero prestado a un amigo que también se dirige al punto de control, ya que no lleva suficiente efectivo para comprar todo lo que necesita. Aunque Jorge acepta la explicación, una pequeña duda comienza a instalarse en su mente. Mientras tanto, en la granja, Laura disfruta tranquilamente de su tiempo libre. De pie frente al televisor, ve uno de sus programas favoritos mientras Toby permanece a su lado. Completamente emocionada, anima a los personajes durante una intensa batalla y no deja de elogiar lo divertida que le parece aquella historia. Después, observa con curiosidad al perro Bot. Recuerda que, cuando su primo estaba enfermo, el sistema lo mostraba con un color verdoso. Ahora, en cambio, lo vio completamente rojo. Sin comprender el verdadero significado de esos colores, la niña los compara inocentemente con los personajes de sus dibujos animados, convencida de que solo se trata de un cambio de color, sin imaginar que ese detalle podría esconder algo mucho más importante. Mientras continúan el viaje, Jorge decide prestarle algo de dinero a Xiao Tian para que pueda comprar los suministros que necesita. Al ver la cantidad, el joven se sorprende y trata de rechazarla. Siente que ya ha recibido demasiada ayuda de su primo y no quiere seguir siendo una carga para él. Pero Jorge insiste. Le asegura que no es una gran suma y que prefiere prestársela antes de que tenga que pedir dinero a otras personas. Aunque todavía se muestra avergonzado, Xiao Tian termina aceptando y promete devolverle cada centavo en cuanto pueda. Poco después, el GPS del vehículo comienza a indicar el camino hacia el punto de control. Todo parece transcurrir con normalidad. Sin embargo, a medida que se acercan a una intersección, Jorge nota que Xiao Tian empieza a sudar y a mostrarse cada vez más nervioso. Cuando el navegador indica que deben girar a la derecha, el joven toma el guía con brusquedad y propone cambiar la ruta. Asegura que ese camino está en reparación y que es mejor continuar por la izquierda. Jorge frena de inmediato. Conoce perfectamente esa carretera y sabe que en medio del apocalipsis resulta imposible que alguien esté reparando una vía. Algo no encaja. Entonces le pregunta de dónde obtuvo esa información. Xiao Tian responde, visiblemente incómodo, que un amigo se lo comentó, pero Jorge no queda convencido. Le pide el nombre de ese supuesto amigo e incluso le dice que puede llamarlo para comprobar la información. En ese instante, Xiao Tian termina derrumbándose. Con el miedo reflejado en el rostro, le suplica que no haga más preguntas y que simplemente dé la vuelta antes de que sea demasiado tarde.
Al escuchar aquellas palabras, Jorge comprende que algo muy grave está ocurriendo. Sin decir nada más, gira el vehículo y emprende el camino de regreso a la granja. Lo que ninguno de los dos sabe es que todos sus movimientos están siendo vigilados. En otro lugar, un grupo de hombres sigue la ubicación del vehículo mediante el GPS. El líder del operativo, furioso al ver que Xiao Tian no cumplió con el plan, lo llama traidor. Sin embargo, no tarda en recuperar la calma. Asegura que siempre prepara un plan alternativo. De inmediato contacta con otro equipo y les ordena interceptar el vehículo antes de que llegue a su destino. También deja una instrucción muy clara. Jorge debe ser capturado con vida. La orden proviene directamente de Lian, el director de la farmacéutica Tianron. Mientras tanto, dentro de la camioneta, Jorge ya no puede contenerse. Exige saber toda la verdad. Con lágrimas en los ojos y completamente arrepentido, Xiao Tian finalmente confiesa lo ocurrido. Explica que hombres de Tianron secuestraron a su padre y amenazaron con matarlo si no conseguía sacar a Jorge de la granja. Su misión era llevarlo hasta una emboscada. Además, revela el verdadero motivo por el que la farmacéutica lo persigue. Ellos saben que Jorge posee un tratamiento capaz de curar la contaminación. Por eso planeaban capturarlo. Y mientras él estuviera lejos de casa, aprovecharían para secuestrar a Laura y obligarlo a obedecer. Al escuchar el nombre de la niña, el rostro de Jorge cambia por completo. Toda la rabia contenida estalla en un solo instante. No puede aceptar que una organización sea capaz de utilizar a una niña de apenas 6 años como rehén. Xiao Tian, destrozado por la culpa, no deja de pedir perdón. Reconoce que traicionó a Jorge porque creyó que era la única forma de salvar a su padre. Pero ahora comprende el terrible error que cometió. Antes de que puedan reaccionar, varios vehículos aparecen bloqueando el camino. La emboscada ha comenzado. En la granja, completamente ajena al peligro, Laura continúa viendo dibujos animados mientras come tranquilamente unas papas fritas. Sin embargo, Toby, el perro Bot, detecta movimientos sospechosos en los alrededores del refugio. Fuera de la finca, varios hombres armados ya se encuentran rodeando el lugar. Todo ocurrió porque Xiao Tian había enviado anteriormente un mensaje desde su teléfono informando que Jorge ya no estaba en casa. Dentro de la camioneta, el joven rompe definitivamente en llanto. Entre sollozos, insiste en que se arrepintió desde el momento en que vio cómo se llevaban a su padre y que nunca quiso poner en peligro a Laura. Pero para Jorge ya no hay tiempo para lamentaciones. Aprieta con fuerza el volante mientras una enorme ira se refleja en su mirada. Solo puede pensar en una cosa: nadie tocará a Laura, y quienes intenten hacerlo no saldrán con vida. Antes de los acontecimientos actuales, la historia retrocede al momento en que Xiao Tian se recuperó de la contaminación gracias a la zanahoria medicinal. Sorprendido por su recuperación, el tío Nan le pregunta qué fue exactamente lo que había comido para terminar en ese estado. El joven, avergonzado, confiesa que el hambre pudo más que la prudencia. Después de varios días alimentándose únicamente de hierbas, bajó al sótano y encontró una manzana. Sin pensar que estaba contaminada, decidió comerla. Su padre lo reprende inmediatamente. Le recuerda que cualquier alimento que hubiera permanecido en contacto con el suelo podía estar contaminado. Pero Xiao Tian responde que simplemente ya no soportaba el hambre. Entonces el tío Nan intenta tranquilizarlo. Le explica que ya no tienen que preocuparse por la comida, porque alguien dejó una bolsa llena de provisiones frente a su casa. Además, en esa misma bolsa encontraron la medicina que le salvó la vida. Emocionado, llega incluso a decir que los dioses debieron apiadarse de ellos y les enviaron aquella ayuda. Sin embargo, Xiao Tian no comparte ese entusiasmo. Mientras escucha a su padre hablar, permanece perdido en sus propios pensamientos. Para él, si realmente existiera un dios, jamás habría permitido que el mundo terminara de esa manera. Está convencido de que quien los ayudó fue una persona que simplemente no quiso revelar su identidad. Al observar la cantidad de comida que recibieron, comienza a sacar sus propias conclusiones. Si alguien pudo regalar tantas provisiones sin dudarlo, significa que debe tener muchas más almacenadas. Esa idea despierta lentamente su ambición. Piensa que esa pequeña bolsa solo les permitirá sobrevivir durante un tiempo. Pero cuando la comida se termine, volverán a quedar completamente indefensos. Convencido de que necesita encontrar al responsable, decide salir de casa. Su padre intenta detenerlo porque aún está recuperándose, pero el joven ignora sus advertencias. Su primera parada es la casa de un vecino que posee cámaras de vigilancia. Aunque el hombre se molesta por la hora y por la insistencia con la que llaman a su puerta, finalmente acepta ayudarlo. Xiao Tian le explica que alguien entró a robar en su casa y necesita revisar las grabaciones para descubrir quién fue. El vecino lo deja entrar. Mientras analiza las imágenes, Xiao Tian revisa cuidadosamente todas las grabaciones de la calle. Después de unos minutos, encuentra lo que buscaba. La camioneta de Jorge aparece estacionada cerca de su casa exactamente en el momento en que recibieron la misteriosa bolsa de comida. Las horas coinciden perfectamente. Con esa prueba, ya no tiene ninguna duda. Jorge fue quien los salvó. Al regresar, le cuenta emocionado el descubrimiento a su padre. El tío Nan no puede ocultar su alegría. Se siente profundamente agradecido con su sobrino. No solo les dio comida cuando más la necesitaban, sino que además les entregó la medicina que salvó la vida de su hijo. Pero Xiao Tian permanece en silencio durante unos segundos.
Después hace una pregunta que cambia por completo el rumbo de la conversación. Recuerda que la farmacéutica Tian Ran está ofreciendo enormes cantidades de dinero por cualquier medicamento capaz de combatir la contaminación. El tío Nan comprende inmediatamente lo que su hijo está insinuando. Furioso, le exige que deje de pensar en algo semejante, pero Xiao Tian insiste. Argumenta que solo quiere asegurar el futuro de su familia. Les recuerda que aquella bolsa de comida no durará para siempre y que, cuando se acaben las provisiones, nadie garantiza que Jorge vuelva a ayudarlos. Para él, vender esa información es la única manera de sobrevivir. Aquellas palabras enfurecen por completo al tío Nan. Sin pensarlo 2 veces, le da una fuerte bofetada. Le grita que jamás lo educó para convertirse en alguien capaz de traicionar a la persona que le salvó la vida. Incluso lo amenaza con romperle las piernas si vuelve a mencionar semejante idea, pero Xiao Tian continúa aferrándose a su razonamiento. Está convencido de que, en un mundo como ese, sobrevivir vale más que cualquier otra cosa. La historia regresa entonces al presente. Jorge continúa siendo perseguido por los hombres de Tian Ran mientras intenta regresar desesperadamente a la granja. La velocidad aumenta cada vez más. De repente, aparece una barricada de vehículos bloqueando completamente la carretera. Jorge se ve obligado a frenar de golpe. En ese mismo instante, otro automóvil llega por detrás y les corta cualquier posibilidad de escapar. Sin perder un segundo, Jorge baja de la camioneta y sujeta a Xiao Tian por el cuello, furioso por la traición. Frente a él aparece el líder del grupo enemigo. El hombre se presenta con absoluta tranquilidad. Su nombre es Chen Nan, miembro de la farmacéutica Tian Ran. Afirma que, aunque las circunstancias no sean las mejores, es un placer conocer finalmente a Jorge. Sin rodeos, le explica el motivo de todo aquello. Saben que posee un medicamento capaz de neutralizar la toxina responsable de contaminar los alimentos y de enfermar a los animales. Por esa razón, quieren llegar a un acuerdo con él. Según Chen Nan, si entrega la fórmula, la farmacéutica podrá producirla en masa y ambos obtendrán enormes beneficios económicos. Jorge escucha toda la propuesta con una ligera sonrisa. Después formula una simple pregunta. ¿Qué ocurrirá si se niega? Chen Nan responde sin cambiar el tono de voz. Solo existen 2 opciones. La primera consiste en colaborar voluntariamente, ganar mucho dinero y terminar la conversación de manera amistosa. La segunda será mucho más dolorosa. Si se niega, destruirán su vida hasta obligarlo a hablar. Mientras varios hombres desenfundan armas blancas, Jorge mantiene la calma. Les explica que solo poseía una zanahoria medicinal y que ya la utilizó para salvar a su primo. Además, mientras observa cuidadosamente a sus enemigos, descubre un detalle importante. Ninguno de ellos lleva armas de fuego. Eso significa que, al menos por el momento, él sigue teniendo una ventaja decisiva. Pero Chen Nan no parece preocupado. Con una sonrisa burlona le advierte que pronto podría estar llorando frente al ataúd de alguien muy importante. Acto seguido, activa el altavoz de su teléfono para comunicarse con el equipo enviado a la granja. Pregunta si ya lograron entrar. Desde el otro lado responden que están preparados para capturar a Laura. Incluso reciben una orden escalofriante. Si encuentran a la niña, deberán obligarla a consumir frutas contaminadas. Los hombres aseguran que las cercas eléctricas del refugio no representan ningún problema. Se consideran especialistas en infiltrarse en propiedades privadas. Al escuchar toda la conversación, la expresión de Jorge cambia por completo. Una intensa presión asesina invade el ambiente. Con una mirada helada, observa fijamente a Chen Nan. Le deja claro que jamás aceptará amenazas. La ferocidad de sus ojos hace que incluso Chen Nan sienta un escalofrío. Por un instante, le resulta imposible creer que aquel hombre sea solo un granjero. Jorge pronuncia entonces unas palabras que dejan a todos en silencio. Les dice que deberían agradecer no haber puesto un pie dentro de su granja, porque, de haberlo hecho, ninguno habría salido con vida. Chen Nan intenta ocultar su incomodidad y vuelve a burlarse de él. Insiste en que todavía tiene tiempo para colaborar y salvar a Laura. Pero al comprobar que Jorge jamás cederá, levanta la mano y da la orden definitiva. Que ataquen y que le corten los tendones para obligarlo a obedecer. Mientras Jorge enfrenta a los hombres de la farmacéutica Tian Ran en la carretera, la situación en la granja se vuelve igual de crítica. El grupo enviado para capturar a Laura ya ha llegado hasta la entrada del refugio y utiliza una excavadora para derribar las defensas y abrirse paso por la fuerza. Desde el interior de la casa, Laura observa todo a través del sistema de vigilancia. Gracias a los permisos especiales que Jorge le otorgó, puede supervisar la seguridad de la finca y controlar parte de sus sistemas de defensa. Al ver cómo intentan destruir su hogar, la niña se enfurece. Sin dudarlo, decide utilizar al perro bot y las armas automáticas del refugio para detener a los invasores. Mientras tanto, lejos de allí, Jorge continúa enfrentándose al grupo que intentó tenderle una emboscada. Con una fuerza que incluso a él mismo comienza a sorprenderle, derrota a varios enemigos sin apenas esfuerzo. De un solo rodillazo envía a uno de ellos volando decenas de metros, dejándolo completamente fuera de combate. Aquella demostración de poder hace que Chen Nan recuerde algo que había descubierto durante una investigación previa.
Tiempo atrás había vigilado la granja desde una colina utilizando unos binoculares. Desde allí observó cómo Jorge destruía enormes rocas con una potencia imposible para un simple explosivo. Desde ese día comprendió que aquella finca ocultaba secretos mucho más peligrosos de lo que cualquiera imaginaba. Ahora, al ver a Jorge derrotar a hombres armados con sus propias manos, termina de confirmar que ese supuesto granjero está muy lejos de ser una persona común. Jorge también comienza a entender el verdadero alcance de los cultivos especiales. Hasta ese momento solo había consumido alimentos resistentes a la radiación, pero sus efectos ya eran extraordinarios. Su fuerza, velocidad y resistencia física aumentaron muy por encima de las de una persona normal. Incluso nota que sus huesos soportan los impactos sin resentirse y que sus reflejos son mucho más rápidos que antes. Mientras disfruta del combate, comprende que ese apenas es el comienzo de su evolución. Si los cultivos más básicos ya producen semejantes resultados, los de niveles superiores podrían convertirlo en alguien mucho más poderoso. En ese instante recuerda una idea que resume perfectamente su transformación. Antes dependía de las armas. Ahora, él mismo se ha convertido en un arma. Chen Nan intenta aprovechar un descuido y se lanza contra Jorge con un arma blanca. Pero Jorge retrocede con tranquilidad, pone fin al combate cuerpo a cuerpo y desenfunda su pistola. La expresión de todos cambia al instante. Nadie esperaba que un granjero llevara un arma de fuego. Chen Nan intenta mantener la calma y comienza a amenazarlo. Le advierte que dispararle tendrá consecuencias muy graves y que aún está a tiempo de cambiar de opinión. Sin embargo, mientras habla, busca desesperadamente una oportunidad para desarmarlo. Jorge no le concede ninguna. Aprieta el gatillo sin la menor vacilación. Chen Nan logra esquivar la mayoría de los disparos, aunque uno de ellos le roza la oreja. Al comprender que permanecer allí solo significará una muerte segura, ordena la retirada y corre hacia el bosque buscando refugio entre los árboles. Jorge sale inmediatamente tras él, disparando mientras lo persigue. Finalmente, Chen Nan consigue esconderse detrás de una enorme roca. Al dejar de escuchar disparos, piensa que Jorge se quedó sin munición. Convencido de que esa es su oportunidad para escapar, comienza a relajarse. Pero la realidad es muy distinta. Jorge se encuentra justo encima de la roca. Con absoluta tranquilidad, abre el inventario del sistema e introduce la pistola en su interfaz. En cuestión de segundos, el arma queda completamente recargada. Cuando Chen Nan levanta la vista y descubre que Jorge está sobre él, el miedo se apodera de su rostro. No imaginaba que pudiera reabastecer su arma de aquella manera. Jorge simplemente le apunta, dispuesto a terminar el enfrentamiento. Al mismo tiempo, en la granja, la defensa automática entra en acción. El pequeño dron de combate controlado por el sistema comienza a ejecutar los ataques ordenados por Laura. Uno tras otro, los invasores que intentaban irrumpir en la finca son abatidos con una precisión absoluta. El sistema anuncia con total naturalidad el resultado. Gracias a las órdenes de la pequeña maestra, todos los invasores han sido eliminados. Laura se queda completamente inmóvil. Al observar el desastre provocado por las defensas automáticas, comienza a preocuparse por algo muy distinto. Imagina la reacción de Jorge cuando regrese y descubra que ella convirtió la entrada de la granja en un campo de batalla. Teme que piense que se volvió demasiado violenta y, sobre todo, que deje de prepararle sus comidas favoritas. Decidida a evitar ese regaño, toma una resolución tan inocente como inesperada. Antes de que su hermano regrese, intentará deshacerse de todos los cuerpos para que parezca que nunca ocurrió absolutamente nada. Después de neutralizar al resto de los atacantes, Jorge concentra toda su atención en Chen Nan, el hombre que dirigía la emboscada. Gravemente herido y tendido en el suelo, Chen Nan ya no intenta luchar. Con la voz entrecortada, le suplica que lo deje marcharse y promete no volver a cruzarse en su camino. Pero Jorge ya no siente la menor compasión. Con una mirada fría, le deja claro que salir con vida ya no es una opción. Puede responder todas sus preguntas y recibir una muerte rápida, o puede negarse y obligarlo a utilizar su medicina para mantenerlo con vida mientras prolonga su sufrimiento. Al comprender que no tiene escapatoria, Chen Nan termina cediendo. Jorge comienza interrogándolo sobre la persona que está detrás de toda la operación. Sin dudarlo, el hombre revela el nombre del verdadero responsable, Lian Tianyu, director de la farmacéutica Tianran. Jorge reconoce inmediatamente ese nombre. Se trata del empresario famoso por aprovechar las crisis para aumentar el precio de los medicamentos. Pero quiere saber si existe alguien más involucrado. Chen Nan explica que todo el proyecto es dirigido personalmente por Lian y que incluso muchos de los altos ejecutivos de la empresa desconocen lo que ocurre. También revela un dato mucho más importante. Lian mantiene una disputa interna con otro alto directivo de la organización y pretende utilizar la investigación sobre el virus para ganar prestigio ante la oficina central del conglomerado al que pertenece Tianron. Su verdadero objetivo es obtener todo el mérito y desplazar a su rival del poder. Aquella información hace que Jorge comprenda la magnitud del enemigo al que se enfrenta. Tianron no es una compañía independiente. En realidad, solo es una filial de un enorme conglomerado empresarial con una estructura mucho más poderosa. Jorge continúa haciendo preguntas. Quiere saber si Lian informó a la oficina central sobre la existencia de la medicina capaz de combatir la contaminación o sobre el ataque que organizaron contra él.
Chen-nan responde que no. Según explica, el rival de Lian posee una gran influencia dentro de la sede principal. Si esa información llegara hasta la oficina central, también llegaría a oídos de ese poderoso ejecutivo y todos los planes de Lian se vendrían abajo. Después de escuchar toda la verdad, Jorge hace una última exigencia. Quiere que lo lleven directamente hasta Lian Tianyu. Mientras tanto, en otro lugar, Lian recibe una llamada de uno de sus hombres. Le informan que el objetivo ya está bajo control, pero que desea hablar con él personalmente y que la reunión debe realizarse delante del tío Nan. Aunque le resulta extraño que sus subordinados no hayan resuelto el problema por sí solos, acepta el encuentro y ordena que todos se reúnan en el almacén 78. Sin embargo, antes de que pueda decir algo más, la llamada se corta de forma repentina. Molesto por lo que considera una falta de respeto, Lian jura reemplazar a ese subordinado en cuanto termine todo. Lo que ignora por completo es que quien habló con él lo hizo completamente golpeado, amordazado y bajo la amenaza de Jorge. Poco después, Jorge se dirige hacia el almacén, llevando consigo a Chen-nan y a Xiao Tian. Durante el trayecto, el joven no deja de agradecerle por intentar rescatar a su padre a pesar de la traición que cometió. Pero Jorge le responde con frialdad que deje de disculparse y concentre toda su atención en lo que está por suceder. Al llegar al lugar acordado, descubren que el tío Nan permanece retenido como rehén. Lian lo mantiene bajo vigilancia mientras espera la llegada de sus hombres. Cuando observa que solo aparece uno de sus subordinados acompañado por un prisionero cubierto de golpes, pregunta inmediatamente dónde están Chen-nan y el mensajero. Para evitar levantar sospechas, Xiao Tian, disfrazado con la ropa de uno de los atacantes, responde que Chen-nan sufrió un fuerte dolor de estómago y tuvo que marcharse al hospital. También asegura que el mensajero quedó inconsciente, por lo que decidieron adelantar la entrega del prisionero. Lian no sospecha absolutamente nada. Como nunca había visto el rostro de Xiao Tian, acepta aquella explicación sin cuestionarla. Convencido de que el hombre golpeado frente a él es Jorge, comienza a presumir de su victoria. Mientras habla, deja claro que el tío Nan todavía no ha recibido suficiente castigo y amenaza con seguir golpeándolo si el supuesto prisionero no coopera. A pesar de estar amordazado, el anciano intenta advertir desesperadamente a su hijo que no diga una sola palabra. Pero Lian, irritado por su resistencia, responde propinándole una brutal patada. Al ver cómo su padre vuelve a ser golpeado, Xiao Tian apenas logra contener la rabia. Sin embargo, permanece inmóvil para no arruinar el plan. Lian, completamente confiado, ordena que acerquen al prisionero. Justo en ese instante, todo cambia. Una figura atraviesa una de las ventanas del almacén. Jorge irrumpe de forma inesperada y sin dar tiempo a nadie para reaccionar, derriba a Lian de una poderosa patada en el rostro. Antes de que los guardias puedan reaccionar, ya tiene la pistola apuntando directamente a la cabeza del director de Tianran. Con absoluta tranquilidad, advierte que cualquiera que dé un solo paso verá morir a su jefe. Lian, inmovilizado contra el suelo, entra en pánico. Convencido de que Chen-nan lo traicionó, comienza a insultarlo mientras intenta comprender cómo toda la operación salió tan mal. Jorge lo observa con desprecio y lanza una dura crítica. Le pregunta cómo alguien con un criterio tan pobre logró convertirse en el director de una empresa tan importante. También le reprocha haber apostado todos sus recursos para enfrentarse a una sola persona, dejando completamente expuesta su organización. Después señala al supuesto subordinado que permanece de pie a pocos metros. Le dice que incluso uno de sus propios hombres está frente a él y ni siquiera fue capaz de reconocerlo. Cuando Lian descubre que se trata de Xiao Tian, comprende que ha caído por completo en la trampa. Desesperado, intenta recuperar el control de la situación. Amenaza con ordenar la ejecución inmediata del tío Nan si Jorge no baja el arma. Pero Jorge ni siquiera duda. Con una fría sonrisa, responde que eliminar al líder siempre resulta más efectivo que preocuparse primero por sus subordinados. Aquellas palabras hacen que los hombres de Lian entren en pánico. Temiendo por la vida de su jefe, abandonan momentáneamente al tío Nan para correr en su ayuda. Era exactamente la oportunidad que Jorge estaba esperando. Aprovechando el descuido, actúa con una velocidad fulminante y elimina a los dos guardias antes de que puedan reaccionar, inclinando definitivamente la batalla a su favor.